nombre es José Luis de las Casas Vettel, soy teniente brigadier de la compañía de bomberos Lima número 4. De niño admiraba mucho los bomberos y luego ya se presentó la oportunidad de ir a una compañía y me presenté. Pero siempre tuve una admiración por los bomberos cuando era chiquito. Lo veía como algo demasiado bueno. Mira, cuando él tenía unos 3 años más o menos, 4 años, yo le contaba que mi abuelo había sido bombero. Y por esas casualidades de la vida, yo no sé si fue premonitorio, mi hermana le mandó de regalo, porque nosotros vivíamos acá en mi hermana en Arequipa, le mandó un mameluco rojo y no se lo quitó hasta que fue a Hilachas y decía que él era bombero y que iba a ser bombero. No hubo un evento en mi vida que me diga tienes que ser bombero, sino siempre lo tuve en la cabeza. Alguna vez se lo comenté a mi papá y mi papá fue el que me dijo anda, preséntate. Y es más, él había visto el Comando Nacional, que ahí no es una compañía, sino son las oficinas administrativas. Yo todo monse fui y me presenté ahí y me dijeron, no, acá no te tienes que presentar, anda a la compañía que esté más cerca de tu casa. Y vine acá. El proceso acá es medio complicado porque me pasearon varias veces y era parte del proceso para ver las ganas que tú tenías de querer ser bombero. Entonces me decían, ven el fin de semana. Entonces venía el fin de semana, me decían, espérate un ratito, ahorita baja el encargado. 1 hora, 2 horas, de ahí bajaba un pata y me decía, no va a venir el encargado, vente el otro fin de semana. Y así me tuvieron 3 fines de semana. Y en el tercer fin de semana, bajó el encargado como a 2 horas. Fue literal, me dijo, gracias, no nos llames, nosotros te llamamos. Y después de 3 semanas me llamaron. Y pasó como 2 meses esperando. Él miraba, entraba, salía, veía todo lo que pasaba, cómo entraban los camiones, salían. Y seguía ahí, hasta que un día le dijo, ¿quieres ser bombero? Bueno, pues entonces vas a ser bombero. Y lo pusieron a limpiar las lunas. El cuerpo de bomberos invierte en hacer un bombero. Entonces, en esta compañía que es una compañía grande, una compañía que tiene mucha historia, que trata, busca y se capacita mucho, se entrena mucho, invierte mucho en que los efectivos sean muy profesionales, te trata de aburrir. Entonces, en esa época era así y funcionaba. Si tú realmente querías ser bombero, ibas a venir hasta que puedas ser bombero. Muchas personas que desean postular o ser aspirantes a los bomberos, más que todo acá la compañía Lima 4 creo, tratan de insistir de manera frecuente a veces para poder finalmente pertenecer, digamos, a esta institución o a esta compañía. Es como un trabajo, es como una profesión. Es algo muy profesional que tienes que hacer, que tienes que aprender para poder salvar vidas. O sea, si bien es cierto, se ven en las noticias muchas emergencias que hay en el día a día, pero hay situaciones muy críticas y todos los bomberos debemos estar preparados para esas situaciones muy críticas. Entonces, poder manejar una situación así implica mucho sacrificio. Justo se recibió el 2001, cuando hubo el incendio de Mesa Redonda. El día anterior los habían hecho bomberos, los habían bautizado, ya todo. Mesa Redonda fue la primera gran emergencia a la que fui. Éramos 9 alumnos todavía, porque nos graduábamos en esos días. Todos han visto en las noticias cómo fue esa emergencia, ¿no? Llegamos y estaba todo absolutamente prendido, todo era un caos, era terrible. Habían varias escenas que eran bastante fuertes. Yo en particular tenía 18 años y nunca había visto un muerto en mi vida, ni siquiera un familiar en un cajón. Y ahí vi pues, todas esas personas que se murieron y definitivamente fue algo que en ese momento tú no te pones a pensar. O sea, simplemente tú tienes un objetivo y tienes que hacer lo que te digan porque ahí eres nuevo.
Y recuerdo mucho que él quedó bastante impactado. No solamente él como joven, sino todos aquellos los que asistimos a esa emergencia. El ver las pérdidas humanas, producto de una ocurrencia de la cual lamentablemente tengo que decirles creada por el mismo hombre, es difícil de poder en todo caso concatenar qué fue lo que sucedió, qué es lo que pudimos hacer bien o qué es lo que pudimos hacer mal en ese determinado momento. Ese fue un periodo para José Luis que le permitió de un modo u otro tener un poco más de madurez para combatir los subsiguientes emergencias que él ha tenido particularmente, ¿no? Terminó la emergencia, llegamos acá como a las 5 o 6 de la mañana, dormimos un ratitito y de ahí me levanté, y sí me levanté medio con pena por lo que había visto. Obviamente te pones a pensar y ya razonas sobre lo que sucede, ¿no? Entonces razonas sobre cómo se murió esa gente, qué fue lo que pudo pasar, en el sufrimiento que pueden haber tenido, y eso te afecta. En ese momento yo recuerdo que me puse a llorar, lloré, llamé a mi papá, me vino a recoger, me llevó a mi casa y dormí. Lloré en mi casa una media hora hasta que me quedé dormido. Dormí 2 días y de ahí me levanté como si nada hubiera pasado y regresé acá. Y fue su primer incendio y yo pensé que nunca más iba a volver. Pero al día siguiente durmió todo el día porque lo recogimos a las 8 de la mañana. Y en la noche se fue a la bomba y nunca más dejó de ir. Definitivamente uno tiene que ponerse a pensar en lo que hace, ¿no? Y tienes que un poco dejar de lado lo que te puede afectar para poder hacer bien tu trabajo. Definitivamente es eso. Estoy en la compañía de bomberos Lima número 4. Esta compañía está ubicada en el distrito de Lince. Podría decirse que es la compañía de bomberos de Lince porque es la única que hay. Esta compañía tiene 151 años de haberse formado, de haberse fundado. En 1866 se escuchó que España quería recuperar sus colonias en América y se había escuchado del bombardeo a Valparaíso. El alcalde de Lima, que en esa época, si no me equivoco, es Juan Antonio Salinas, convoca a la población limeña a formar una compañía de bomberos limeña para poder apagar los fuegos o los incendios que genere el bombardeo, porque se sabía que también venía hacia el Callao para recuperar sus colonias. Y así es como se forma la compañía que en esa época se llamaba Bomba Municipal Lima. El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú inicia en la ciudad del Callao el 5 de diciembre de 1860, que es la Compañía de Bomberos Unión Chalaca, la primera compañía de bomberos en el Perú oficialmente. Luego ya en el Callao fueron los comerciantes extranjeros los que hicieron este movimiento. Empieza la Unión Chalaca con los italianos, los franceses, ¿no? Los ingleses son los que dan los primeros pasos para tener estas compañías de bomberos. Nace inicialmente con el propósito de proteger sus negocios y salvar vidas que pudieran estar expuestas a los riesgos de un incendio. Y, oh maravilla, recién se pusieron moscas los limeños, ¿no?, de ese entonces, y formaron la Compañía Municipal Lima, la cual es la que tiene el gusto de alojarlos en estos momentos a ustedes. Y esta compañía, nada más y nada menos, desprende al primer héroe nacional de la institución de nosotros, del Cuerpo de Bomberos, quien fue Antonio Alarco Espinosa, el cual en la Torre Merced le ofrendó su vida, efectivamente, en aras de ser bombero, valiente y además soldado, ¿no? Para convertirte en bombero, primero te presentas a la compañía que esté más cerca de tu casa para que tengas la facilidad y la comodidad de poder ir lo más rápido que puedas.
Los requisitos básicos para cualquier compañía en general es o que trabajes o estudies. Cualquiera de los dos, pero tienes que hacer algo, siempre. Fundamentalmente empiezan jóvenes, un desprendimiento y con el deseo ferviente de apoyar a los demás, de apoyar a sus semejantes. Ese es el perfil fundamental que tiene un bombero. Adicional a ello, ya en esta forma de ser de la persona, se le va dando los cursos necesarios para que tenga los conocimientos, cómo enfrentarse al fuego y cómo salvaguardar en primer lugar su propia vida y ayudar y proteger la vida y las pertenencias de los demás. ¿Cuál es el proceso por el que pasas para poder convertirte en bombero? Para convertirte en bombero voluntario, pasas por un largo proceso de preparación. Primero entras como aspirante. En esta etapa estás en formación. Por ejemplo, te enseñan qué llevan los vehículos, los camiones, te hacen limpiarlos y estudiar la historia de tu compañía. A la vez, debes prepararte físicamente. Tienes que tener ciertas condiciones físicas para atender una emergencia. En toda esta primera etapa estás en evaluación. El tema clave es la actitud. Tienes que tener una buena predisposición para hacer las cosas, pues es lo que demuestra que realmente estás comprometido. Luego de este primer acercamiento empieza un curso que es dado por la institución. Cada compañía manda a sus aspirantes y se hace un curso departamental con 100 o 150 alumnos. El curso dura aproximadamente 6 meses. Una vez que apruebas el curso, te gradúas de bombero. Recién entonces puedes salir a emergencia. Una emoción fuerte es hacer puenting, una emoción fuerte estar en un parapente, ¿no? O hacer alpinismo, o hacer diferentes tipos de lucha o de este tipo de temas. Pero esa emoción que tú necesitas tiene que tener un desprendimiento total de la vida, porque en cada incendio los bomberos nos la jugamos. O sea que el bombero lo necesitamos para mucho tiempo. No queremos bomberos un día, o sea, no necesitamos héroes, necesitamos bomberos que duren mucho tiempo y que sirvan bastante tiempo a la comunidad. Después de la Escuela de Bomberos he llevado varios cursos de especialización, de rescate vehicular, rescate con cuerdas. Hay una serie de especialidades. Yo un poco más me incliné por el tema de rescate. Pertenezco a un equipo que es el equipo USAR, que es un equipo multidisciplinario que lo conforman varios integrantes, varios bomberos de distintas compañías de Lima y Callao. En Lima somos aproximadamente 180 efectivos que tienen una preparación especial con un curso especial que es el curso de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, que te da el conocimiento para poder atender emergencias en situación de desastre. Todas las emergencias no son iguales y esto va a necesitar, como lo hace José Luis, capacitarse de manera muy continua. Hoy en día José Luis es un instructor de los bomberos. No solamente el tema de los bomberos es salir a emergencias y el sacrificio que eso implica de dar tu tiempo por el bien de la sociedad, sino implica también dar tu tiempo para el entrenamiento. Si un bombero no está entrenado de una manera adecuada, no es constante en sus entrenamientos o en sus prácticas o en los cursos que tiene que llevar, no va a ser eficiente a la hora de salvar una vida. O como lo dijo un héroe del Cuerpo de Bomberos, uno de los últimos héroes del Cuerpo de Bomberos, el teniente Alonso Salas, toda una vida de entrenamiento basta para salvar tan solo una vida. Eso es José Luis. José Luis es un muchacho aperturado, es un muchacho noble, es un muchacho de que sabe ya perfectamente su comportamiento en una emergencia y es bastante disciplinado en ello, ¿no?
Acá en los bomberos el tema es voluntario, no hay que cumplir un horario específico. Generalmente tú vienes en tus ratos libres, en el tiempo que puedas darle a la bomba, sí tienes que cumplir un horario mensual. En el grado, que es el grado de seccionario, que es cuando recién empiezas, tienes que cumplir 30 horas al mes. Conforme vas adquiriendo mayor grado, tus horas de asistencia al cuartel van reduciéndose cada vez más. En mi caso especialmente, yo sí cubro unas 4 o 5 horas diarias en la compañía, podría decirse. Inclusive a veces más, yo soy guardia permanente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que duermo acá casi todos los días de la semana. A veces me parece que es muy absorbente la labor de bombero, porque a mí no me permite tenerlo mucho tiempo. Lo tengo por ratitos. Lo que deberíamos hacer todos los bomberos cada vez que llegamos a nuestra estación es darle una revisión a los camiones, abrir cada casillero, ver qué es lo que hay, ver qué es lo que falta, verificar que los equipos de aire estén perfectamente operativos, que tengan aire, que estén bien puestos, que todos los equipos de potencia estén perfectamente bien, funcionen, tengan los fluidos que necesitan para funcionar. Parece algo rutinario y hasta monótono, no sé, pero es una parte vital. Imagínate que vayamos a una emergencia y que un equipo no funcione y tengas una persona atrapada dentro de una vivienda y ese equipo que va a hacer que tú la puedas salvar no funcionó porque no lo revisaste. Entonces es muy importante que siempre el bombero que llega a su estación se anote en el sistema y revisa todos los equipos de los camiones que están operativos. Nosotros normalmente atendemos un promedio de entre 16 y 18 emergencias diarias, entre emergencias médicas, accidentes de tránsito, incendios, fugas de gas, materiales peligrosos, todo. Cada estación tiene una selectiva determinada, que es un sonido determinado que emite la radio, para que tú estés atento a lo que van a decir. Sabes que esa es para tu compañía, este sonido específico. Y ahí te sueltan la dirección y te sueltan el tipo de emergencia que es y el camión con el que tienes que ir. Y tú tienes no más de 45 segundos, es el tiempo que debería tardarse entre dar la salida y que el camión esté en la calle yendo a la emergencia. Una unidad de emergencia no debería demorarse más de 5 minutos en llegar a una emergencia. Influye también la distancia. Si ahí le sumas el tráfico de hora punta, o sea, puedes llegar a tardar hasta 15 minutos en llegar. Pero no debería ser más de eso para que llegues a una emergencia. Cuando hay situaciones muy críticas, el estrés es fuerte, presión, y eso como que te agobia un poco, pero es parte de la tranquilidad y de lo que haces. En una emergencia no vale mucho estrés, ya no puedo, me voy, no existe. Se hace o se hace, así de sencillo. Cuando estamos camino a una emergencia, definitivamente hay adrenalina porque vas en un camión, con luces, sirena, a velocidad. Sí, definitivamente hay una adrenalina que te llena, te llena de emoción. Te llena de emoción de lo que estás haciendo. Básicamente eso. Entonces, llegas con la mejor actitud a la emergencia, siempre. Vaya 156 años de vida institucional y empezamos voluntarios y nuestro deseo ferviente seguir siendo voluntarios, ¿no? Esa es nuestra cuota, nuestro servicio a los demás, porque lo más importante que tiene un hombre, una persona, es ser solidario con sus semejantes y eso lo mantenemos y queremos seguir siendo así. En otros países son rentados, ¿no? El Perú es uno de los pocos países donde somos voluntarios. Pienso que una persona, un bombero, se realiza espiritualmente y personalmente siendo bombero, ¿no? Como te digo, hay muchas cosas que puedes hacer: voluntario en la Cruz Roja, voluntario en tu parroquia, voluntario en un hospital atendiendo a los enfermos, pero los bomberos le agregas eso, ¿no? O sea, esas emociones fuertes, el deseo vehemente de servir a los demás. Tú jamás vas a ver una compañía que cerró porque no tiene equipos, jamás, en ninguna parte.
porque los bomberos van a solucionar el problema como sea. O sea, en esta compañía se malogra algo y si por A o por B no se puede arreglar o no lo puedan arreglar en el cuerpo o demora el trámite para que lo arreglen, se hace una chancha y se arregla. Es algo que está en todas las compañías. O sea, las compañías no paran bajo ninguna circunstancia. Pueden ponerte la peor condición que sea. Y una compañía no va a parar. Es el espíritu de los bomberos. Entonces tú como autoridad te despreocupas un poco del tema de los bomberos, porque ellos van a seguir atendiendo y van a seguir. ¿Cuándo has visto un bombero que diga, no, yo no voy a atender porque no me compran mangueras? No, jamás va a suceder. El bombero sale y atiende, como sea. Arregla, parcha, soluciona, pero lo hace. Obviamente no es lo correcto, porque los cuerpos de bomberos deben funcionar de una manera profesional como debe ser, porque es un trabajo de alto riesgo. O sea, vas a una emergencia y puedes no regresar, como ha sucedido. Y deberíamos tener el mejor equipamiento, o sea, eso debería ser así. Está en proceso de que sea así, pero todavía no es así. Nunca tantos, 31 millones de personas que tiene el país, le deben tanto a tan pocos, 14.000 bomberos que hay en todo el país, en 232 compañías de bomberos, que es poquísimo. Imagínate, en Chile, por ejemplo, tenemos más de 1.200 compañías de bomberos. En el Perú tenemos 2.700 habitantes por bombero. Imagínate la demanda que tiene un bombero a nivel nacional, ¿no? Y lo que es la naturaleza del bombero, ¿no? El ser solidario, se identifica mucho con la sociedad, tiene ese deseo de ayudar a los demás sin esperar nada a cambio, ¿no? Y eso es lo importante, ¿no? Porque los bomberos, tú sabes que nosotros vamos y acudimos donde los demás salen corriendo, ¿no? Por supuesto que me siento muy orgullosa porque es raro ver una persona que entregue así su vida sin recibir nada a cambio y solamente por el hecho de que a él le nace. O sea, no espera nada. Pero de todas maneras siempre vivo con un poco de angustia. Siempre lo estoy llamando a ver cómo está, porque no se reporta casi. Es muy dedicado. Nosotros los bomberos somos una familia, de la cual todos y cada uno de nosotros tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Y creo que José Luis, sin lugar a dudas, encaja en todos esos aspectos. A mí me gusta mucho que sea bombero, pero también es una cosa que cuando veo alguna noticia, tremendo incendio, es una angustia tremenda porque uno no sabe qué puede pasar. Pero yo solo lo entrego a Dios, nada más. Y sí, me gusta que sea bombero. La mayor satisfacción de ser bombero es salvar una vida. Esa es la cumbre, ¿no? Se podría decir. Yo estoy convencido de que todos los días varios bomberos salvan la vida de alguien. Todos los días. Particularmente a mí me ha pasado varias veces y es indescriptible. Es una paz que sientes contigo mismo que no tiene ninguna explicación.